Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Veo que les gustó mucho el challenge de Pizza Order, así que vamos por la segunda parte. Vamos a tratar de mejorar el diseño. Miren, este es el original. Y tiene ciertos detalles que están por mejorar. Por ejemplo, cuando están agregando aquí un ingrediente, está agregando todo el bloque de ingredientes, ¿no? Lo cual creo que no se ve bien. Solamente debería agregar... Este es el grupo de ingredientes, pero solamente debería agregar, por ejemplo, en este caso son aceitunas, creo. Debería agregar una aceituna en cada lado, no todo el bloque de aceitunas en cada lado, ¿no? Entonces para eso necesitamos nuevas imágenes. Gracias Brian, que ya las consiguió. ¿Y qué más? Por ejemplo, cuando está seleccionado no hay ningún indicador que te diga, oye, este ingrediente ya fue agregado, ¿no? Así que eso también podemos mejorarlo. ¿Y qué más? Nos faltó sombras en la pizza. Lo que han pedido muchos, que es ¿qué pasa si me arrepiento y quiero quitar el ingrediente? Así que vamos a implementar esa parte también. ¿Y qué les parece si también lo de el tamaño de la pizza? Eso me parece que puede salir con una animación chévere. Porque no tiene tampoco eso, no está implementado, ¿no? En el diseño. Así que vamos por eso. Y creo que lo de la caja para el siguiente. Lo que pasa es que todavía no consigo las imágenes de eso. Pero bueno, vamos a ver. Entonces sigo ahora sí con el código. Bueno gente, ya estamos en la parte del código y como les comentaba tenemos un problema. Bueno, es un problema del diseño en el cual, miren, si yo arrastro esto, que son las aceitunas, agrega todos los bloques de aceitunas, lo cual debería ser individualmente, ¿no? Entonces para corregir eso simple agregamos una nueva propiedad. Le he puesto Image Unit dentro de Ingredient y he empezado a llenar con nuevos assets que me pasó Brian. Gracias Brian. Mushroom, he renombrado esto. Después también voy a subir los assets. Y a todos le he puesto unit, ¿no? Excepto a Onion, que no consiguió Brian. O bueno, igual no creo que no afecte mucho. Pero solo este no tiene la otra imagen de unit. Y lo demás sí, potato. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer en el código es, a la hora de mostrar el ingrediente, esta lógica la teníamos aquí en Build Ingredients Widget. Lo único que tenemos que hacer es cambiarle la propiedad Image. Va a ser Image Unit, nada más. Guardo y ya está. ¿Ven? Ahora sí se aprecia mucho mejor. Voy, entro. Ahí está la unidad. De este sí es en grupo. Aquí también, un pedacito. Creo que falta recortar esa imagen, no sé, Brian. Y bueno, se ve mucho mejor, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Entonces esa era una de las cosas que había que modificar. Ahora vamos por la siguiente. Ok, otra de las cosas que podemos mejorar es la sombra, que me olvidé de ponerle la sombra porque fui directo a las animaciones, me concentré más en las animaciones, que creo que la pizza tiene una sombra atrás. Pero antes de meterle la sombra quiero mover unos componentes. Y si me preguntan por qué quiero mover esto, cómo construir los ingredientes, aquí puse un stack, ¿se acuerdan? Están encima de los ingredientes de todo, de la pizza, del plato y del texto. Pero lo voy a sacar, voy a cortar esto y lo voy a poner dentro. Voy a crear otro stack, no aquí, porque aquí está el animated container, se va a mover. Voy a crear aquí un stack para que no se afecte cuando se mueve el plato. Column, le pongo stack. No debería haber ningún cambio en teoría. Y aquí voy a agregar animated builder y los ingredientes. Ya está. Y voy a quitar este stack que ya no me sirve, el stack principal. Vamos a probar. Y ahí está. Ahí está, no afecta en nada, todo sigue igual. ¿Por qué hago esto? Porque voy a empezar a agrupar todo este componente que está dentro de este stack, que es el plato, la pizza y los ingredientes, para jugar un poco con eso. Ojo que también necesito agruparlo para cuando lo meta dentro de la caja, ¿no? Todo lo achico y hace un fade y hace toda esa animación. Necesito tener ese grupo. No me interesa la parte de aquí que es el total, ¿no? Así que por eso estoy haciendo ese cambio. Y bueno, vamos ahora a ponerle un poco de sombra. ¿Cómo hacemos esto? Tengo el plato. Si le pongo al plato o si le pongo a todo el stack. No, al plato vamos a probar Decorated Box. Me pide un Decoration. Box Decoration. Esto va a estar atrás de la imagen de la pizza. Si le pongo un box shadow y le pongo un box shadow aquí, ¿y qué le puedo poner? Blue radius,
color, un color negro suave. Y qué más, offset. Y ¿qué me pide? Spirit radius. El offset, siempre me equivoco. Es un offset, es un objeto offset. ¿Cómo está el video? Está abajo, está para abajo la sombra, ¿no? Entonces sería un 0, 0 y un 5, puede ser. Tengo que recortar la sombra. Este decorated box es un, perdón, aquí en decoration es un box shape, círculo. Más o menos, está muy fuerte la sombra. Aquí tengo que empezar a jugar con estas propiedades. El Spirit Radius no es muy fuerte. Quizás le voy a bajar el Blur un poco. No, mucho más fuerte todavía. Si le pongo 15 Blur y de Spread, está que esparce mucho. Voy a quitarle el Offset a 3. Está muy fuerte, me parece muy fuerte la sombra. Black 12. Ahí no se ve mucho, pero tampoco en el video se aprecia tanto, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Uy, me equivoqué aquí. Offset. ¿Qué me dice? Hay un error ahí. ¿O no? Voy a grabar. No, no hay error. No, creo que Black el 26, que es el que sigue. Grabo y... creo que ahí está bien. Sí, creo que está bien. Está bien, un poco más para abajo. Y creo que ahí está bien ya. Bueno, ya tenemos la sombra de la pizza. Estaba mucho mejor. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Voy a dejar para el último la parte de cómo quito el ingrediente, porque eso no estaba en el video, no está planeado en la UI, según lo que veo, la original. Así que eso lo puedo dejar para el final. Vamos ahora a implementar el tamaño de la pizza. Tampoco está en el video, pero sería chévere hacerlo, ¿no? Entonces no se ve que cómo interactúa con el tamaño, pero ahí vemos botones SML. Yo no lo he puesto en la UI, pero vamos a ponerlo. Y creo que eso sería chévere. ¿Cómo animamos eso? También vamos a ver. Entonces continuamos con eso. Bueno, gente, entonces empezamos creando los botones. Vamos a ver los botones de SML y después le vamos a añadir una animación. Primero visualmente, todo esto está todos los widgets están en un solo archivo. Eso después en el siguiente paso voy a refactorizar eso. Bueno, aquí está la pizza, los ingredientes y aquí está el total. Y como estoy dentro de un column, aquí podría agregar un row y empezar a poner los elementos del botón. Voy a crear un widget también que sea stylist my size button, pizza size button. Voy a ponerle pizza size button. ¿Qué tiene esto? Vemos los botones, que es un círculo con elevación. El que está seleccionado está en negrita. Quizás la fuente, no sé si un poco más grande o solo en negrita. Y con elevación. El otro no tiene círculo. Ok, entonces el fondo no es blanco, no estoy seguro, no se ve bien. Pero bueno, vamos a jugar un poco, porque igual eso no está implementado en el video original, pero vamos a hacerlo nosotros. Entonces aquí le paso un final bool selected. ¿Qué más? Final string text y el callback, ¿no? Void, la acción que va a tener callback, tap on tap, voy a ponerle y listo. Voy a crear ahora el constructor con estos campos, lo pongo arriba nada más. Le agrego una coma para que no esté tan largo. Y ya está, voy a empezar a crear el componente. Necesito ver el video, necesito el simulador ahí. Ya, no, esto está... Ahí está. Sí, lo que pasa es que estaba probando antes con un botón, Raised Button, y no me funcionó. Así que voy a hacerlo directamente. Ya sé que con esto sí va a funcionar. Ahora sí. Le voy a poner un container decorated box. Box decoration, perdón. El container va a tener un child y este child va a tener el texto que le estoy pasando. ¿Qué más? Esto va a tener un
de acuerdo si está seleccionado o no seleccionado, va a tener una elevación. Y esa elevación necesito, o puede ser un shadow nada más, sí, un box shadow puede ser. Primero, shape, box shape.circle. Después necesito el color. El color es blanco, ¿no? Color white, shadows, box shadow va a tener un listado de shadow. Solo una voy a ponerle. Spirit radius 10, ¿qué más? Y todos los valores que tiene el color. Va a ser un color black 26, offset va a ser, creo que es hacia abajo de nuevo, así que 4 en esta vez. Hacia abajo, sí. Y nada más creo. ¿Qué más tengo? Blue radius 5. Ok, entonces todavía no estoy validando el selected, pero vamos a pintar de una vez los tres. Solo visual, después hacemos la lógica. Esto sería text S on top, nada, y selected, no. Selected false, vamos a ponerle que esté seleccionado el M para ver cómo se ven todos. Este va a ser selected true y este va a ser selected false. Este es L. Ya está, probamos y se ve todo horrible, pero bueno, tenemos el row. Este row, ¿qué propiedades tiene? Row, cross, main, axis alignment, main, axis alignment, punto, space between, demasiado espacio, space, evenly. De igual manera está muy separado, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué otra propiedad tenemos aquí? Space around. Los puedo centrar y les puedo dar un espacio con un padding también, ¿no? Aquí le puedo dar un padding de symmetric horizontal de 10. Está mal aquí, symmetric doble M. Y ya está, la sombra está horrible. Vamos a darle un poco más de padding al contenido también. Que 5 lo voy a poner. Ya está mucho mejor. Video. No, más padding, entonces aquí 10. Voy a quitarle este Spirit radius que está horrible. Ya está. Todavía tiene mucha sombra. Vamos a ponerle un negro 12. Más suave. Ahí está, creo que está bien ahí. Spirit, si le pongo 3. Ahí está, creo que quedó. Incluso tiene mucha, ¿no? Vamos a ponerle 3 acá. Y... no, esto lo voy a bajar. No, me gustaba más con 5 aquí. Es que es una sombra muy suave la que tiene. Me parece que es el spritz. No. Si aquí le pongo 10, ¿qué tanto hace blur? Podría ser, ¿no? Y este spritz le bajo. Ahí está, más ligero. Ya, ok, entonces ahí tenemos los tres valores, pero no están bien posicionados. Vamos a darle aquí encima el row. Voy a copiar. Necesito un spacer. No un spacer, un espaciador, pero hacia arriba. Igual esto puedo usarlo esto. ¿Qué tanto espacio? No, creo que más. Un 15 para que no esté tan pegado, porque va a sobrar espacio ahí. La pizza está que se achica, estoy viendo. Así que, ¿qué puedo hacer ahí? Simplemente voy a cambiar los flex que le había dado aquí al principal. Entonces le había dado 3 y 2, ¿no? Pero voy a hacer 4 y 2. Ahí está. Sí, porque abajo como que solo tengo este scroll y acá sí, pues necesito hacer más cosas. Entonces ya estamos aquí. Voy a volver. SML. Tenemos los botones. Solamente ahora vamos a validar cuál está seleccionado y cuál no. Porque el M me parece más grande y el S más chico. ¿Ya hice una validación? No.
Entonces vamos a validar ahora sí. Si está seleccionado, a ver, style, text style. Creo que el color también es marrón, sí. Pero es más que todo el peso. Voy a ponerle brown de nuevo. Font weight, si está seleccionado, font weight es, no sé si es bold o si no, ¿qué más tiene? No, esto es muy pesado. 300. Probamos y no hubo ningún cambio. Ah, está saliendo error. No he cerrado bien esto. Ya. Y ahora sí se ve. Ahora, si está seleccionado va a tener sombra. Si es, no sé si acepte null. Si está selected va a tener sombra, si no, null. Demora en hacer hot reload por el OS. Ok, creo que ya está bien ahí. Ahora necesito darle solamente las acciones. ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo el on tap. Necesito ponerle un inkwell, puede ser. Aquí. No, al padding no. Aquí. Inkwell. On tap. Y le paso el on tap. Nada más. Grabo y ahí está. Pero miren que está feo ese. No está cortando bien, ¿no? Mejor voy a dejarlo con gesture detector, porque igual esto va a animar arriba. Gesture detector. Oh, qué feo es programar así. Muy lento. Quita la velocidad. Ya, entonces ya tengo el on tap. Y ahora vamos a animar la pizza de acuerdo a los tamaños que estoy seleccionando, ¿no? Vamos con eso. Ok, gente, entonces para manejar el tema de los tamaños y el estado de los tamaños, necesitamos crear una clase que ayude a guardar el estado. Así que voy a crear aquí rápidamente. Después vamos a refactorizar esto porque está horrible. Pizza size state te voy a poner, en la cual va a tener dos atributos. Antes voy a crear un enum que va a ser pizza size value. Va a tener el tamaño S, M y L. Y aquí voy a declarar como atributo dentro de este state el value y el factor. El factor va a ser un double factor, que va a ser el valor que voy a multiplicar para cambiar el tamaño de la pizza en base a la escala. Va a ser una escala, algo así, ¿no? Factor scale va a ser. Ya tengo pizza size state. ¿Qué más? Value, factor. Creo que aquí necesito hacer unas validaciones. ¿Qué puedo hacer aquí? Ok, entonces, claro, si es S le puedo dar un valor por defecto. Si es M, un valor por defecto, ¿no? Creo que el factor lo podría... No, está bien, ahí... Lo que quiero es que el factor no lo decida cuando lo setea, sino internamente el constructor pueda definir ese valor. Factor igual a... Aquí necesito hacer ciertas condicionales, así que voy a sacarlo. No puedo hacer aquí operaciones. O sí. Necesito un método estático, creo. Get factor by size, algo así. By size. Y le voy a pasar el valor. Value. O bueno, el value. Voy a crear el método. Create method. Y está. Estático lo puso. Sí, tiene que ser estático. ¿Y por qué me sale error? Ah, no es constante. Entonces, claro, tengo que quitarle esto. Entonces aquí ya podría definir el factor. If. O un switch. Si value es igual a pizza size value punto s, retorno, puede ser un 0.1
9 u 8, 8. Si es un case pisa value m, que sea 1, el valor actual, y el L va a ser un 1.2. Vamos a ver cómo anda con esto. ¿Qué más? Me pide que agregue un return. No termina con un return. Ok, entonces podría agregar un return 1. Creo que ahí está bien. GetFactor ya tiene un tamaño en base al valor que le ponga. Y ahora esta variable declararla aquí en mi estado. Sería pisa size state y voy a inicializarla con el valor de m. Sería pisa size value m, así está bien. Ya está. Entonces ahora qué podría hacer, aquí es donde voy a guardar el valor. Cada vez que yo cambie, esto lo hago con un value notifier para que solo refresque el valor que yo quiero. Si no quiero que refresque todo, así que voy a tener que usar un value notifier, ¿ya? Sí. Va a ser mejor así. Va a ser un final. Este es un pisa size. ¿Cómo le puse el otro? Notifier focus. Entonces voy a usar notifier pisa size. Y esto lo voy a meter dentro de un value notifier, que va a ser un pisa size state, y ya está. Va a iniciar con este valor, ya tengo el notifier. Y ¿qué más voy a hacer? Cada vez que yo cambie, lo único que voy a hacer es asignarle el nuevo valor al notifier. Va a ser un pisa size. No, es un pisa size state. Y aquí va a ser el pisa size punto value. No, perdón, pisa size value punto s. Y aquí voy a asignarle el m y aquí el l. Listo, entonces esto va a tener el valor y ahora necesito que todo se pinte en base a ese valor. Necesito escuchar ese cambio. Por lo tanto, ¿qué necesito repintar? En realidad necesito repintar todo, menos el texto. Esto no quiero que se repinte, así que todo lo que está dentro de ingredients y lo que está dentro de... ¿qué más? ¿Aquí tengo la pizza o no? Sí, aquí tengo la pizza. Ajá, esto necesito que se pinte en base al valor que tengo actualmente. Entonces necesito que todo este stack, este stack va a estar bien animado. Que tenga un animated listener, puede ser. Animated builder, value listenable builder. Si solo me interesa escuchar ese cambio, creo que necesito un value listenable. Vamos a value listenable builder, value listenable. Ya voy a copiarme este valor, value listenable. ¿De qué tipo me dice? Esto va a ser de un pisa size state, value listenable. Acá va a ser un notifier pisa size. Acá tiene el child, no me importa, este es el valor que está cambiando. Entonces aquí el valor voy a reusarlo para multiplicar por el tamaño. Entonces aquí podría usar un value.value, no, mejor le pongo un pisa size, le voy a poner pisa size.value. Factor por el factor, es lo que quiero multiplicar. El tamaño por el factor, si es 0. Tanto, depende del tamaño, ¿no? Aquí también. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa necesito? Los ingredientes. Vamos a probar ahí. ¿Qué sucede? A ver, cada vez que yo hago un cambio, ahí está, SML. Funciona bien, ¿no? LMS. Pero no está actualizando los botones, ¿no?
Así que acá debería decirle... esto también necesito escuchar, ¿no? En realidad necesitaría un set state, pero no quiero set state porque va a refrescar este text y se va a animar así como esto. ¿Ven? Va a estar haciéndose. Y no me gusta. Así que... lo que podemos hacer es poner esto dentro de un listenable también. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Entonces voy a copiarme aquí el listenable que le puse. Value listenable builder. Todo esto, ya. Y aquí le voy a decir... voy a ponerle un string builder y lo cambio. Y ya está. Me faltó quitarle esto. Focus. Me estoy copiando otro ya, pero bueno. No sé por qué estoy cometiendo estos errores. Miren, no debí copiar. Debí copiar este. Aquí está. Y aquí está. Ajá. Y lo único que tengo que hacer es si pizza size es igual, punto, value es igual a pizza size S, entonces está seleccionado. Para el otro sería M y para el otro sería L. Fácil. Probamos y S, M, L. Ahí está. No se nota mucho el cambio de L porque no quise hacerlo tan grande. A ver qué pasa si le pongo un 0. Ven que como todo está en un archivo es súper desordenado. Pero está de 2 en 2, miren, 0.8, 1.0 y 1.2. A ver, M, S, M. Y el L no se nota tanto, ¿no? De 0.8 a 1.0. Los ingredientes no se están achicando. Esto no se está usando, miren, si le pongo 1.4. No se está usando. Lo que pasa es que creo que cuando está multiplicando por 1.2 llega a un tamaño que ya no puede exceder. Así que creo que es por eso. Porque si probamos, miren, vamos a cambiarlo. Bueno, le voy a poner 0.0 ya que no se usa. El más pequeño va a ser 0. El problema es con los ingredientes, ¿no? 0.75 para que no achique mucho. Probamos. Bueno, está bien. Pero bueno, si achicamos los ingredientes no se dan mucho. Está bien ahí, lo voy a dejar ahí. 1.0. Este va a ser 0.85 y este va a ser 1.0. Probamos. ¿He grabado? No. Pizza size M, S, M y L. Ahora sí. Ahora sí se aprecia mucho mejor, ¿no? Ya está, ya tenemos la animación, Aunque vamos a agregarle otra animación más cool. A ver, déjenme probar qué animación podemos agregarle aquí. Ok, gente, una de las animaciones que se viene a mi mente ahora es la de Rotation Transition. Miren este widget que tenemos aquí. Bueno, ¿qué tenemos que animar? Todo lo que está dentro de este stack. Encima el value listen neighbor. Sí, podría ser todo lo que está en el stack. Voy a ponerle un widget que sea Rotation Transition. Es de Flutter, ya existe. Y aquí le tengo que dar las vueltas que quiero dar, ¿no? Va de 0 a 1 para que haga una vuelta completa. Pero requiere un animation. No tengo un animation controller para esto. Ya tengo uno para el manejo de los ingredientes, pero no para esto, así que necesito crear otro. Vamos a probar aquí. Para esto necesito, ustedes saben, estoy usando Single Ticket Provider Mixing, pero ya que voy a usar dos Animation Controller necesito usar Ticket Provider State Mixing, ya no el Single. Ahora sí puedo definir otro Animation Controller. Va a ser un Animation Rotation Controller. Ahora sí, voy al Init State y voy a copiarme la instanciación. Un segundo voy a darle. ¿Qué más? Y hago un dispose también. Dispose. Y ahora uso este Animation Rotation Controller aquí donde me marca error. Y va a salir error. Ya está. Porque no está inicializado el Animation Controller. Está en el init state, pero no he inicializado el state. Ahora sí, salgo, vuelvo a entrar. Y ya está. Ahí está. No está haciendo la animación, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta inicializar la animación, pues.
cada vez que presione Tab necesito hacer un forward de animación, ¿no? Voy a modificar este método. Aquí lo único que hace en el onTap es ponerle el valor al notifier. Entonces miren, voy a crear un método aquí. Void update pizza size. Le paso el pizza size value. Y llamo al notifier con el nuevo state. Y aquí voy a inicializar animation rotation controller.forward from 00. Listo. Voy a actualizar estos métodos aquí, aquí para todos y aquí. Ahora sí, probamos y boom, boom y boom. Se ve muy lento obviamente porque estoy en modo debug, ¿no? Vamos a agregarle un ingrediente. Boom. Está. Se ve cool, ¿no? Bueno, ahí sí, el ingrediente se pasa. Es cuestión de ubicarlo bien nada más. Pero dejémoslo en M, ¿no? Se pasa el ingrediente igual. Creo que solo pasa con ese ingrediente. Es que necesito como que jugar con los valores que les dije aquí. Para estos. Quizás este 0.6 está. Le puedo poner un 0.4. Y aquí un 0.45. Solo para probar. Ahora sí, vamos a salir. Entramos y agrego. Está mejor, pero este sigue saliendo para un lado. Creo que es este. Vamos a ponerle un 4. Aquí. Ahora sí, salgo, entro. No. Necesito hacer un J-star. Es que estos son valores constantes. Vamos a probar. Está que sufre mi máquina. Está muy lenta. Agrego y está mejor. Se fue por un lado, pero bueno. Vieron que jugué con estos valores nada más y ya. ¿Qué más? Esto. Ya tenemos los tamaños. Voy a cambiar la curva, la rotación, que no me gusta. ¿Cómo lo hacemos eso? Fácil, ¿no? Aquí habíamos hecho algo así, animation. Pero aquí solo le cambié el valor, ¿no? Yo aquí quiero cambiar la curva. Y simplemente para la curva, ¿qué podemos hacer? Ya que tenemos este animation controller, puedo usar un curve animation. O un curved animation, ¿cómo era? Así creo. Ya, ahí me pide la curva. Si le pongo un elastic, puede ser elastic out. Y el parent, que es el animation controller. Probamos y ¿qué sucede? Ahí está, ven, termina de girar y como que tiene un rebote pequeño, ¿no? Se va a ver mucho mejor en modo release. Ya está. Entonces, gente, ya tenemos la animación extra. Hemos mejorado la UI original. Y ven que le estamos dando efectos para que la pizza, para que seleccione un tamaño mayor. Se ve horrible obviamente por los ingredientes, las imágenes, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero lo importante es aquí en ver cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir creando animaciones y haciendo que nuestra apps luzca mucho mejor y cool. Entonces, ahora el siguiente paso que va a ser, que lo he dejado para el final, lo más complejo, que es ¿qué pasa si me arrepiento y quiero sacar el ingrediente? Ya que no estamos considerando, el diseño tampoco está considerando eso, ¿no? Ya no quiero papas, entonces, ¿cómo lo saco? Entonces vamos a ver eso en la siguiente parte. Listo, gente, entonces vamos con la parte de sacar los ingredientes, pero me olvidaba de antes, necesitamos refactorizar esto porque está como que tenemos mucho código en un solo archivo, ¿no? Vamos a empezar a partir los archivos. Por ejemplo, los items lo podemos sacar, el botón también lo podemos sacar en otro archivo, ¿no? Voy a cortar esto y ¿qué le puse? Pizza size button. Pongo import material. Y está. ¿Qué más? Me va a salir error obviamente. Ya no puedo ponerle privado porque quiero que acceder desde el otro archivo. Aquí me sale error. Corrijo e importo. Voy a importar directamente el archivo. ¿Qué más tenemos? Pizza cart button. El botón. También lo podemos sacar. Esto que tiene una animación. Vamos a sacarlo. Pizza cart button. Creo pizza cart button dart. Import material. Pego y le quito privado al widget. Como este es un stateful, tengo que cambiarlo el state también. Ya está. Ahora sí, y aquí me sale error porque no encuentra el botón, obviamente. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Estoy viendo el simulador. Voy a salir mejor, ya.
ingredient item también lo puedo sacar. Sí, también lo puedo sacar. Para que esté más limpio todo. Con todo y su constante. Es pizza ingredient item .dart import material. Me salió mal. Y ya está. Me pide importar el ingrediente. Ya está. Voy a quitarle el privado. Y estamos. Aquí importo. Y ya está. Pizza ingredients. Necesito tampoco, ¿no? Saben que esto lo voy a poner dentro de este archivo, ya que todo va junto. Pero ya voy a renombrar entonces, ¿no? Voy a ponerle pizza ingredients. Y aquí va el listado y sus items, pizza ingredients. Y ya está. Tengo que corregir acá nada más el import, porque ya le cambié pizza ingredients. Y bueno, ahí está. ¿Qué más? Tengo el de details y el principal aquí. Eso está bien. Listo, estoy limpiando bastante código. Ahora sí, ¿cómo hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es que necesitamos decirle cómo identificamos que un ingrediente está ya seleccionado. No hay ningún indicador incluso en el video original. Así que lo que podemos hacer es marcarlo para que esté de una manera diferente. ¿Ok? Entonces vamos a con eso. Ahora que tenemos varios archivos, necesitamos manejar estados, porque necesitamos actualizar partes de los widgets que no están en un solo widget. Es decir, todo es un widget global, pero necesito actualizar a su vez componentes que están en diferentes widgets. Por ejemplo, aquí ya agregué los ingredientes y eso está dentro de pizza details state. Aquí tengo una variable list ingredients, el cual almacena los ingredientes que voy agregando. Pero ¿qué pasó con el listado? ¿Dónde está? Eso está en otro widget, que es pizza ingredients. Acá no estoy haciendo absolutamente nada para... No sé tampoco qué elementos tengo ya seleccionados. ¿Qué podría hacer? Agregar y pasarle esto, list ingredients. Ni siquiera puedo pasarle desde aquí, tendría que ir desde arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí está details e ingredients. Este está manejando el estado y este no. ¿Qué necesitaría hacer? Podría hacer un callback para recibir los ingredientes cada vez que agrega uno. Luego actualizar el estado de este widget, convertirlo a stateful, actualizar el estado y pasarle aquí como parámetro para que vuelva a repintar. Es es muy complejo, se complica así pasando callbacks o pasándole variables para aquí para allá, un value notifier por aquí para allá. Así que lo que voy a hacer es gestionar mi estado de forma correcta. ¿Qué les parece? Un pizza order block Dart. No voy a usar paquetes externos por si acaso. No, necesito un class pizza order block business logic component. Eso significa block, lógica del negocio, componente de lógica del negocio. Y aquí voy a guardar esos valores, ¿no? Creo que sí. Pizza details que tengo aquí. Voy a sacar los ingredientes y lo voy a poner ahí. Voy a hacer que extienda de chain notifier para poder refrescar después los componentes. Y aquí se me pide importar a foundation y voy a decirle que solo quiero ver chain notifier. Ya. Ingredient, me falta importar. Tiene que ser ahora público. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué necesito? Tengo el block. Tengo que crear un método para agregar elementos. Pues varias cosas que tengo que hacer aquí. Ya, necesito el block y el block tiene que ser instanciarlo a partir de... Tengo que instanciarlo arriba. Sí, para que puedan obtenerlo los hijos, ¿no? A ver, ya. Voy a quitarlo aquí para que se rompa todo. El list ingredient se rompe. El list ingredient por todo lado me pide. Aquí es donde agrego los elementos, ¿no? E incremento el total. Así que el total también lo voy a pasar allá. Vamos, total 15. Ya, chao total aquí. Poco a poco estoy refactorizando y se va rompiendo todo, obviamente. Entonces voy a crear un método para agregar. Y va a estar aquí. Void add ingredient. Ya estoy moviendo poco a poco
un archivo para que maneje la lógica del negocio. Ingredient. Ya está, list ingredient aquí y total aquí. Ya está. Ya no necesito set state aquí, porque aquí voy a usar el notify listener para que escuchen los que para enviarle resultados a los que están escuchando. Aquí tengo que llamar a ese método, pero todavía no lo tengo. Aquí tengo acceso al ingredient. Aquí podría comparar, incluso podría crear un método del blog para comparar. Como ya tengo la lista de ingredientes, solamente voy a pasarle el ingrediente y le voy a decir si existe ahí. A ver, voy a crear un bool y voy a decir exist ingredient is available, no, exist contains ingredient, y voy a pasarle el ingrediente y le voy a decir si contiene, o sea, voy a copiarme esto, pues le voy a decir, ya tengo mi lista aquí, si este ingrediente es igual, eso quiere decir que sí lo contiene, entonces si no, false. Ya está, estoy metiendo la lógica poco a poco. Después voy a sacar esto, lo voy a dejar ahí con error para que sepa dónde es, y el total que lo voy a sacar también del blog, de la lógica del negocio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, tengo que crear una clase para poder inyectarle ese blog y lo pueda recuperar en varios widgets dentro de todo el árbol de mi página. Entonces voy a crear una clase pizza order provider, le voy a poner, que va a ser mi proveedor, provider.dart, y veamos qué tenemos aquí. Vamos a crear nuestra clase pizza order provider, que extiende de inherited widget. Ustedes pueden hacerlo esto también con provider, flutterblock, riverpod, getx, lo que quieran, ¿no? Yo simplemente no estoy usando package porque es una demo muy sencilla, ¿no? Entonces aquí me pide sobreescribir update should notify, le voy a decir que true. ¿Qué más? Aquí voy a inyectar mi blog pizza order block. Necesito el widget aquí, final widget. Necesito un método, voy a crear el constructor de una vez, constructor. No sé si el super si recibe el child, necesito pasarle. Voy a hacer parámetros nombrados y le voy a decir que este es required. En realidad los dos son required, ¿no? Voy a importar esto, no, voy a importarlo directamente así. Y voy a crear un método estático para poder obtenerlo después, ¿no? Eso sería un static, obtener el block directamente of, le paso el context y me retorna context. ¿Qué métodos tiene? Hay unos de precados. Find ancestor ancestor widget of exact type. Quiero que me devuelva este widget. Aquí voy a cambiarle a esto y que me va a retornar un widget de este tipo, pero yo quiero el block nada más. Como que lo voy a obtener de mi árbol, el ancestro más cercano a pizza order provider, ¿no? Y después de eso obtengo jalo el block. Entonces esto está fácil. Ya está. Simplemente uso mi provider. Ahora, ¿dónde? Ese es el tema. Encima del widget principal. Voy a hacer un pizza order provider. Me pide importar. Ya tengo el child, ahora me falta el block, y aquí es donde le puedo importar el block que le estoy pasando, que es el pizza order block. Como lo puse y me corrigió el guía. Ya, pizza order block. ¿Qué más? Pizza order block. Ya está. Y ahora sí, ya puedo obtener mi block desde los childs de ese widget, ¿no? Como estoy dentro de un widget principal, entonces aquí podría hacer un final list ingredients igual a, podría usar un pizza order provider.off.block
No, directamente. No, ya tiene el block. Me solo me retorna el block. Simplemente retorno la lista ahora. List ingredients. Ahí está. List ingredients. Reemplazo, reemplazo. Ya está. Voy a copiarme de nuevo esto. Y... Ajá. Aquí, por ejemplo. Cada vez que yo añada un elemento, ahora qué voy a hacer, llamo al... No necesito esto ahora. Llamo al block y le digo add ingredient. Ya está. ¿Qué más? Aquí tampoco no necesito... ¿Esto qué es? Un... Aquí podría sacarle una variable, pero bueno. Voy a sacarlo mejor en una variable. Block, si lo voy a reusar más, a ver... Creo que sí, ya lo saco en una variable. Miren, voy a crear un final block. Igual, ahí tengo mi block. Y voy a usar aquí block. Aquí también creé una condicional, ¿no? Lo va a aceptar. Si block contains ingredient, no lo va a aceptar, ¿no? Entonces aquí tengo que negar esto, porque la condición la hice al revés. Ahora el block maneja la lógica. Y aquí tendría que ser el block.total o total. Y nada más, creo. Ya lo he refactorizado bien. Doy pix a estos valores. Podría mover más cosas también. Veamos cómo vamos en el transcurso de este video, para ver si muevo más cosas ahí dentro del block. Pero creo que he movido lo suficiente. Voy a ver si funciona ahora. Voy a salir. Salgo. Todavía no he grabado aquí. Grabo. Y ya está. Vamos a ver. Pizza order. Al menos se ve. LMS ingredients. Ahí está. Se ve feo, pero bueno, ahí está. Ahí está. Ven, algo está pasando. El total no está incrementándose, ¿no? Porque ya no está haciendo... ¿Por qué no se está incrementando el total? Vamos a ver. Todo lo demás está bien. ¿Qué tengo en el blog aquí? La comparación, la lista de ingredientes, el total. Aquí debería incrementarse el total. Pero no estoy escuchando ese cambio, pues. Add ingredient. Algo que estaba viendo es que podría haber hecho otra cosa también, pero bueno. Ya. Total. Está haciendo un notify listener, pero nadie está escuchando. Vamos a ver dónde está el total. Total, aquí. Está abandonado solo. Nadie lo quiere al total. Podría escuchar globalmente aquí, porque la lista de ingredientes sí está actualizando. ¿Sí está añadiendo la lista de ingredientes o no? Y notifica. ¿Por qué esto sí? Porque está haciendo un set state ahí, ¿no? Pero no está escuchando el total. Esto lo resolvemos fácil, ¿no? Con... creo que ya necesitaría set state. Vamos a ver qué más podemos refactorizar aquí. Notifier. Focus. El focus. No quiero tocar el focus. Hay un set state por aquí. Parece que sí, ¿no? O no hay un set state. ¿Qué está haciendo que se refresque entonces? Cada vez que yo añado un elemento, hay un animated switcher. Y esto está escuchando... no está escuchando nada. Aquí está escuchando el size. Y el total no se está refrescando. Yo me olvidé que estaba usando antes. Era un set state, pues no estaba refrescando todo. Ahí se incluía el total, ¿no? Bueno, ahora está más óptimo entonces. Vamos a hacer que el total se refresque. ¿Qué tengo que hacer? Animated switcher. Aquí debería ser un... Lo podría mejorar incluso, para que solo refresque el total. Value listener, notifier pizza. Ok, sí, veo una opción para mejorarlo aquí. Miren, si le quito este notify listener, creo que no afecta en nada tampoco, ¿no? A ver, probamos. No afecta en nada. Algo que estoy viendo es que sea un hot reload. Se va todo. Porque está
está construyendo nuevamente el block aquí. Algo que podríamos hacer, quizás convertir esto a un stateful. Declarar el block aquí. Final block. Y ya está. Probemos si funciona así. A un hot reload. Y ahora sí, no se reconstruye. Ya está manejando un estado. Ya, entonces les decía que el total ahora no se está incrementando, miren. Pero la primera vez sí se incrementa, ¿no? 16, no se incrementó. Con un hot reload sí. Ajá, sí. Ya, entonces ¿qué hacemos? Mejoramos aún más. El total va a ser un... Como manejo a veces yo algunas cosas, cuando quiero refrescarlas independientemente, lo convierto en notifier. Sería un notifier total. Y va a ser un value notifier con valor 15 al inicio. Value notifier. Y aquí le digo value notifier, value más. Ya. Y simplemente tengo que escuchar ese notifier. Entonces, ¿quién escucha este? El total que necesita escuchar y actualizar va a ser un... Voy a ponerle un string builder. Va a ser un value notifier listener, creo que es, o builder, que va a ser un tipo int. Es un value notifier, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Value listenable, creo que. Ya, value listenable. Este es value listenable. Y aquí sería block.notifier total. Aquí sería el child. Child, voy a reusarlo esta vez, sí. Child y child. Y aquí simplemente sería, esto está dentro de este bloque, ¿no? Sí, entonces acá solamente tendría que... Esto está rehusando el child, pero no le estoy asignando a ningún child, no puedo rehusar, ya. Acá simplemente sería el valor total value, le voy a poner, y lo pinto nada más. En vez de block sería un total value. Ya está. Probamos. No, este ya está agregado. Está. Ahora sí ven cómo el total se actualiza. Fácil, ¿no? Ahora sí, ya que tengo esto todo con block y todo, ya puedo desde Pisa... ¿Cómo se llama este archivo? Pisa ingredients. Ya puedo acceder a mi block y puedo saber qué elementos están seleccionados. Entonces vamos a marcar los seleccionados. Entonces voy a extraer el block aquí. Sí, necesito extraer el block. Necesito extraer el block y podría escuchar el block, podría escuchar los cambios, ¿no? Sí, yo creo que puedo escuchar los cambios de ese block. A ver, miren. Block igual a Pisa order provider. Autocomplétame. Ya, quiero el método estático. Ya está, tengo el block. Si yo espero aquí los resultados, no voy a obtener cuando va agregando, porque no estoy escuchando este block. Lo que necesito hacer es usar un animated builder aquí. Animated builder, que también sirve para escuchar objetos que extienden de check notifier. Aquí animation, y le voy a poner block directamente. Como block extiende de check notifier, no tengo problemas. ¿Qué más? Snapshot, esto es el child, creo. Sí, el child, creo que no me sirve, no me sirve. Ok, entonces aquí ya tengo la lista de ingredients que se van actualizando. Agrego uno, obtengo uno. Entonces aquí puedo saber si es que necesito pintar algo diferente en este item. Si el elemento existe, si está seleccionado, perdón, selected. No, selected sería o added mejor, ¿no? Agregado. Si fue agregado o exist, mejor exist, ya. Bool exist. Si este elemento existe en mi lista, exist, ¿cómo sé si existe? Justo tenía un método en block. Si block contiene este ingrediente que estoy mostrando, entonces existe.
ya no va a ser un dragable. ¿Para qué lo voy a arrastrar nuevamente, no? Al contrario, debería ser un tappable, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decirle? Aquí es un dragable. Todo esto es un dragable. Oh. Si el elemento existe, entonces ya no hago un dragable, sino simplemente construyo el child. Construyo el child, si no, muestro el dragable. Pero el child también va a estar condicionado. Le voy a agregar un borde. Border all colors black y width 2. Si el elemento existe, le agrego un borde. Si no, nada. Ojalá que aguante null. Ya está. Necesito saber la lista, block. Ni siquiera necesito entonces obtener los ingredientes, pero sí necesito escuchar al block para que cambie, pero no estoy notificando en ningún momento, ¿no? Así que voy a tener que usar notify listener aquí. Aunque con el total también podría saber. Si el total cambia, es que yo he agregado elementos, ¿ok? Entonces sí. Necesito, en vez de animated builder, necesito un value listenable builder. Esto sería un listen. ¿Cómo demora? Es complicado programar. Si value listenable sería un block.total notifier total. Voy a escuchar esto. Y ball value y child. Listo. Simplemente necesito hacer un rebuild para que vuelva a chequear en base a los elementos que ya tengo agregados. Listo. Entonces probamos. Ahí está, miren. Se actualizó directamente. Ya, entonces los elementos que ya tengo ya no puedo hacer un drag, ¿ven? Ya están ahí marcados, ¿no? No sé si es que yo no soy diseñador, no sé qué podría hacer para cambiarle. De repente un color rojo. Puede ser, rojo se ve más bonito, ¿no? Entonces significa que estos ya existen. O podría ser incluso un fondo rojo, ¿no? En lugar de... vamos a probar. Si existe, puedo hacer un color rojo, si no... En vez del borde, digo. ¿El borde? Ahí está. No sé. Prefiero el borde para que no esté tan tosco, ¿no? Pero bueno, ya. Si ustedes tienen mejoras, dejen en los comentarios. Soy muy malo para esto. Y ya está. SM. Incluso aquí podríamos cambiarle también el precio en base al tamaño, ¿no? Pero ya, esa es otra historia, ¿no? O sea, consideremos que ahorita hay una oferta y SML está al mismo precio. Para no complicarnos con los precios. Entonces ya tenemos los seleccionados. Ahora el tema es cómo lo deselecciono. O qué puedo hacer para deseleccionarlo. Pero yo creo que lo más fácil ahora es hacer un gesture detector. Y lo remuevo de la lista y saco el elemento, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Lo bueno que ahora el código ya está separado. Ya tenemos un gestor de estados decente. Se va a hacer más fácil, ¿no? Por ejemplo, si quiero eliminarlo, tendría que tener un callback aquí. Ya que es con un tap, ya no vamos a hacer drag, sino con un tap. Con tap, le voy a poner aquí. Le pongo en el constructor. Y simplemente que vamos a... si le agrego un gesture detector, quiero ver qué sucede. Gesture detector. Espero que no afecte el drag aquí. De los elementos que sí son dragables. Aquí me faltó algo más. ¿Qué le puse? ¿Por qué se perdió esto? ¿Por qué se perdió? Qué raro. Ya, ok, voy a ponerle un gesture detector. Guardo. Vamos a ver si siguen siendo dragables. Sí, no hay problema. Ok, entonces on tap. Si existe, entonces on tap, si no null. Okay, solamente va a tener on tap cuando exista el elemento. Entonces aquí podría declarar un callback on tap print delete me. Vamos a probar. Aquí no va a funcionar, miren. ¿Ves? No funciona, pero el que ya existe, sí.
Ahí está. Entonces aquí lo que podríamos hacer de una manera fácil es hacer un block.remove ingredient y pasarle el ingrediente. Implementamos este método en el block. En vez de add sería un bot remove ingredient. ¿Y qué haría? Sería un list ingredients.remove ingredient. No estoy seguro si ahí pueda refrescar. Bueno, también tendríamos que remover el total, ¿no? Value menos sería. Y vamos a ver si funciona. Yo creo que el total sí se va a actualizar. 16 y ahora el total 15, pero el elemento sigue ahí, ¿no? Necesitamos hacer algo para sacarlo. Si yo hago un notify listener, quiero ver también qué sucede. Notify listener. Probablemente ahí funcione, porque estoy refrescando todo el widget. No, tampoco. Ok, entonces ya más o menos vamos avanzando, pero voy a quitar ese notify listener y voy a necesitar, ¿qué puedo necesitar? Un escuchador para remover ese elemento. Lo que necesito hacer es que ahí hice un hot reload, actualizó todo, por eso sí lo removió. Pero al hacer notify listener, a ver, voy a pizza detail sería. No me di cuenta si le quitaba el borde. Vamos a probar de nuevo. Agrego, elimino. Sí, el borde sí lo quita. Ahora sí es draggable de nuevo. Sí, solo falta quitarlo, sacarlo de la pizza. Y con eso terminamos. Entonces voy al widget principal que es pizza details. Pizza order details. No hay nada que esté escuchando aquí los ingredientes. ¿Dónde está build ingredient? Aquí no hay nada que le diga, oye, ya eliminé un ingrediente. Entonces aquí podría ponerle un escuchador. Y podría crear otra animación. ¿Qué podría hacer? A ver, voy a revisar este método. Build ingredients. Aquí tengo la lista de ingredientes. Claro, como no está refrescando esa, no refresca este método. Si no, sí tendría la lista de elementos -1, ¿no? A ver. Aquí lo que podríamos hacer es... Esto lo dejo tal y como está, si no tendría que crear otro método, ¿no? Build ingredients. ¿Dónde está el forward? Aquí está el forward. Necesitaría usar un método como un reverse, algo así. Animation controller y... ok, estoy analizando cómo lo podemos hacer. Ok, viendo bien, algo que podría intentar podría ser manejar un listener para el elemento eliminado. Miren, esto es lo que estoy pensando. Aquí hago build ingredients, ¿no? Y aquí construyo los elementos. No tengo set state, eso está bien. No tengo tampoco notify listener, lo cual está bien para no refrescar todo el widget. Aquí encima pienso poner un escuchador para que escuche cada vez que elimino un elemento. Así que podría hacer algo como block. Voy a crear un objeto aquí que va a ser ingredient delete deleted ingredient. Voy a empezar en null porque no he eliminado ningún elemento. Vamos a ver si funciona, no estoy seguro, pero es así, ¿no? Intentamos hasta que salga y encontramos una mejor manera. De hecho que hay muchas formas de hacer esto, pero bueno, cuando borro el elemento deleted ingredient va a ser igual al ingrediente que he eliminado, que ya lo quité de la lista, ojo. Bueno, aquí está mal, necesito un notifier, así que va a ser un notifier deleted ingredient igual a value, va a ser igual a un value notifier, pero va a empezar en nulo. Y le voy a especificar el tipo, como no lo estoy especificando al inicio, va a ser un ingredient. Ok, entonces notifier deleted ingredient variant y ya está. Remove
Ya estamos. Ahora simplemente voy a escuchar este notifier aquí. ¿Qué tal si le pongo un... de nuevo, otra vez value, list enable, builder. Me piden value list enable. El builder ya lo tengo. Este va a ser de tipo ingredient. Espero que funcione. Y este va a ser un block.notifier deleted ingredient. Esto va a ser un child que no importa. Y este es el deleted ingredient. Esto puede ser nulo o es nulo al inicio, así que lo voy a pasar aquí. Entonces va a ser como opcional. Voy a crear un método opcional deleted ingredient. Deleted ingredient, así. Opcional. Y aquí, ¿para qué le pongo opcional si igual estoy pasando un valor, no? Sí, pues, no tiene sentido. Entonces esto puede ser nulo, sí, está bien. Ya, puede ser nulo, perfecto. ¿Y qué pasa? Entonces, si esto es diferente de nulo, aquí necesito hacer una lista independiente para no afectar la lista que ya existe dentro del list ingredient. Así que voy a crear una lista list from sobre la lista que ya existe, y sobre esta voy a trabajar. Le voy a deleted ingredients es igual, es diferente de nulo. Entonces list ingredient add deleted ingredient. Lo voy a poner al final. Va a agregar el elemento eliminado al final. Y el final es el que voy a animar. Pero nadie va a activar esto, creo. Uy, me salió error. Porque, ¿qué me dice? No hay instancia with margin arguments. No grabé el block. Sí, creo voy a salir y volver a entrar. Ya, ahora sí. Voy a hacer un hot reload por si acaso. Y está. Ahora vamos a probar. Si yo agrego y elimino, no pasa nada, porque nada está haciendo que entre. Bueno, sí, deleted ingredient está entrando aquí porque estoy notificando, ¿lo cierto? Estoy notificando que hay un elemento borrado, pero no animó ni hizo nada. O sí, a ver. Agrego y presiono. No hizo ninguna animación. Vamos a ver si está entrando. Notifier, deleted ingredient, deleted ingredient. Lo que pasa es que, claro, la animación no está empezando. Así que lo que podría hacer es... De aquí no puedo iniciar la animación, pero quizás sí de aquí. De aquí. ¿Qué pasa si if deleted ingredient es diferente de nulo? ¿Qué pasa si yo al animation controller le digo haz un reverse from 1? Uy, se fue. Pero hice un hot reload, ¿no? Vamos a probar. Espero que esto no afecte. A ver. Agrego y elimino. Perfecto. Quedó. Ajá, ahí está el error. El elemento sigue agregado. Es que no he limpiado el elemento. Una vez que lo terminé de animar, aquí podría ser miren, vamos a crear un método. Oh, está largo este widget. Animate removed ingredient o deleted o ingredient deleted. No, I don't know. Animate deleted ingredient. Y voy a pasarlo ahí. Le voy a pasar esto. Y esto lo voy a hacer aquí. Ingredient. Sí, deleted ingredient es diferente. No lo hago reversa. Voy a esperar aquí. Async. Future void. Await. Perfecto. Y cuando termino de hacer la reversa voy a limpiar ese deleted ingredient. ¿Cómo? ¿Tengo acceso a block? No, acá no tengo acceso porque es un método.
Pero voy a de nuevo extraerlo pues. Aquí me copio de esto. Lo extraigo. Y le pongo block, remove, refresh, deleted ingredient. Deleted ingredient. Y nada más, así vacío el método. Creo este método aquí. Void. Y lo único que tengo que hacer es hacer nulo el deleted ingredient. Limpiarlo, ¿no? Para que cuando haga otro reload no vuelva a aparecer. O cuando haga otra vez, cuando agrego un elemento no aparezca de nuevo esa animación, ¿no? ¿Okay? Porque esa animación de reversa solo se va a activar cuando el elemento borrado sea diferente de nulo. Entonces vamos a probar. Pizza order 16, perfecto, chao. Y volvió a 15. Agrego, perfecto. Agrego otra, 17. Agrego esto de nuevo, 18. Elimino esta. Y está. Uy, se fue el otro también, ¿no? Tenemos un problema. Deleted ingredient. ¿Por qué se fue el otro elemento? Deleted. Acabó la animación. Y refrescó el deleted ingredient. Ajá. Claro. De todas maneras, entró a este animated y empezó a animar, ¿no? Si deleted ingredient es nulo, debería animar. La primera vez es nulo, sí. Aquí debería ser una validación, obviamente. No, acá está la validación, pero no estoy validando allá. Me parece que aquí debería validar. Si deleted ingredient no debería ser reversa, ¿por qué? Notifier value, remove ingredient, notifico y seteo el ingrediente que quiero eliminar. Creo que está bien, no sé por qué. Pues el total está bien. Vamos a probar de nuevo. 1, 2, 18. Ya voy a eliminar onions. Y eliminó abajo. El total está bien, eliminó 1, pero eliminó 2 veces, ¿no? ¿Qué podría ser? Deleted ingredient diferente nulo. Agrego el ingrediente. Sí, la lista de ingredientes. -1. Está entrando doblemente al reverse, creo. ¿Cuándo solamente debería entrar al reverse? Cuando el deleted ingredient fue diferente de nulo. Block, provider out, refresh deleted ingredient. Y aquí lo que hago es asignarle nulo nada más. Y la animación no debería ir en reversa. Vamos a hacer un print nada más. Reverse animation. Ok, entonces probamos de nuevo. Reproducimos el bug. 1, 2, 3. Chao. Solo entró una vez, pero está eliminándolo. Está eliminándolo en teoría, ¿no? Animadamente 2 veces. Reverse, refresh. ¿Qué puede ser? Ok, entonces creo que ya encontré el error. Está bien cuando paro o hago un refresco del ingrediente que fue eliminado. Está bien. Pero al hacer eso, al setearlo null, también está entrando al método del ValueListEnable Builder. No está animando de nuevo para atrás, pero está entrando al Animated Builder. El entrar Animated Builder está entrando no está agregando el elemento y está entrando a esta condición, al último elemento. Por eso es que el último desaparece, ¿no? Está que hace estas condiciones en base a la animación, pero como la animación no está iniciada, el animation controller, solo el animation del delete fue iniciado, entonces no está pintando ese elemento. Así que podría aquí agregar la otra condición. Sí, animation controller is animating, puede ser. Probamos. 1, 2, 3. Elimino el del medio.
chao. Elimino esto, chao. Y elimino esto, chao. Y el total también se actualiza, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? Entonces voy a hacer un repaso rápido del código. Luego corro en modo release y les enseño cómo se ve. Y ahí cerramos, ¿no? Espero que les haya gustado también. Entonces, partí los widgets en Pizza Card Button, donde solo saqué el botón. Voy a pasarlo un poco lento para que ustedes puedan capturar la pantalla, poner pause y ahí revisar el código, ¿no? Este es igual, no ha habido cambio aquí en este botón. Ingredients, Pizza Ingredients. Ahí moví la lista horizontal. Estoy jalando el block que tengo inyectado en el widget principal. Escuchando la notificación del total, ya que cada vez que cambie, aumente o disminuya, voy a refrescar los elementos de abajo. Miren, abajo y abajo. ¿Qué más? Hago una validación, si contiene, entonces pinto, lo marco diferente al widget. Aquí para que vean, aquí hago la validación, le pongo un borde nada más, ustedes lo pueden mejorar esto. ¿Qué más? Aquí también, si existe, pinto el widget, si no, lo meto dentro del draggable, ¿no? Este widget, por ejemplo aquí, ya no es draggable, no puedo, ¿ven? No puedo. Nada más. ¿Qué más? Pizza Order Details, este widget lo refactoricé, quité varios widgets. Miren, aquí creé el block, convertí esto en un stateful, el block, creé un provider, e inyecté el block y ahora sí puedo recuperar, de los widgets de abajo ya puedo recuperar este provider o block o inherited widget, como lo quieran llamar, ¿no? Lo pueden hacer con cualquier estado de estados que ustedes quieran. Creé un enum con 3 valores para saber qué dimensiones tiene. Después nada más, ¿no? No sé si era necesario esto enum. No sé si creo que sí lo estoy usando. Details, creé un animation rotation controller. ¿Qué más? Creé un notifier pizza size para manejar el tamaño. Esto, si quieren, lo pueden mover al block también sin problemas. Todos los notifiers lo pueden mover al block sin problemas. La lista de ingredientes, acá traigo el listado. Creé una lista nueva, porque si añado elementos ahí se va a afectar la lista original, así que estoy creando una lista nueva y a esta sí le añado el elemento eliminado y lo pongo al último. Y lo que hago es simplemente la animación que ya tenía para insertar los elementos, la hago una reversa y hace el efecto de que se va, ¿no? Chévere queda. Después que cambié más acá, nada más. Aquí le puse la condición, si está animándose nada más, entonces haz lo del último, lo del elemento que se inserta. Si no, simplemente pinta los elementos tal y como están, ¿no? Aquí no toqué nada. Aquí creé el Animation Rotation Controller. Ustedes le pueden poner el tipo que quieran. El Dispose. Aquí también accedo al block. Pizza Order Provider. Después vamos a ver esa clase. Aquí también cambié el método. Como ya tengo el Contains Ingredient que está en el block, para ver si es que el elemento ya contiene. Y después le agregué Rotation Transition. Hice una animación con curva, Elastic Out para que haga como un rebote. Miren cuando cambio aquí, ven, como que quiere retroceder, quiere regresar, ¿no? Pizza Size aquí, Pizza Size, Notifier, bastante Value Notifier, Animated Builder. Aquí multipliqué el factor de acuerdo a qué pizza tengo, de acuerdo a este Value Notifier. Espero que puedan entender eso. Si no, con la práctica poco a poco van a lograr comprenderlo. Multiplico para que pueda achicar el contenedor. ¿Ven? Al momento de... Aquí tengo otro Value Notifier que es el que maneja los elementos eliminados, ¿no? Voy a eliminar este. Pum, ¿no? Bacán, chévere. Aquí... ¿qué más? Aquí están los botones que creé. Cada vez que presiono un botón actualiza el tamaño de la pizza en el notifier y arriba que está escuchando cambia el tamaño, ¿no? Si está seleccionado, aquí, si el valor es igual a S, entonces está seleccionado este. Si no, M. Si no, L, ¿no? Aquí el método para hacer la animación del elemento eliminado y aquí para actualizar la pizza. ¿Qué más? Este order provider es sencillo, es un inherited widget básico, recibe un objeto block, un child, el child se lo paso al constructor padre y listo, ¿no? Este método es por defecto que obtengo el widget en el árbol, el ancestro más cercano, en el árbol. Ojo, si tú haces un push navigator, ya esto es un nuevo árbol, ¿no? Nada más. Y este botón que es el Pizza Size Button,
¿Qué tiene esto? Bueno, está sencillo, no es un box nada más con condiciones para que esté negrita o no negrita, o que tenga borde o no tenga borde. Básico. Y nada más, gente, ahora sí, vamos a la pantalla con ya la aplicación en modo release. Ok, gente, ya estamos en la pantalla del resultado. Entonces ya este es el challenge, la parte 2. Espero que les haya gustado. Estoy corriendo ya la aplicación en modo release porque van a ver que el comportamiento es mucho más fluido. Ahora sí, miren, tenemos la pizza talla o tamaño M, S, L. Ven cómo es recontra fluida la animación, muy fluida. Entonces vamos a agregar elementos. Vamos al tamaño M. Agrego pickles. No, este es chiles. Este es mushroom. Aceituna. Vamos a agregar, ¿qué más? Voy a hacer un scroll, papa. Ahí está. Y ahora vamos a eliminar algo, ¿no? Que no nos gusta la aceituna, por ejemplo. Le voy a quitar la aceituna. Voy a presionar. Ven cómo ahí podemos diferenciar ya de qué elementos tengo como ingredientes. Entonces voy a quitarle la aceituna. Ahí está. Voy a quitarle mushroom y voy a quitarle chiles. Entonces el precio se actualiza. También se actualizan los ingredientes. Esa era la pregunta que hicieron, ¿no? ¿Cómo quito los ingredientes? Bueno, en el diseño original no está, como nuevamente lo vuelvo a decir, pero lo implementamos. No fue complejo. Me he divertido también. Algunas cosas que no sabía, que voy aprendiendo ahí. Pero está muy chévere, ¿no? Hay que jugar un poco con los tamaños. Para el tamaño S no estaba preparado esto, pero ahí va. Le agregamos esta animación adicional de los tamaños. Y ustedes obviamente lo pueden cambiar ahí. En base a más tamaño le pueden agregar más el costo, ¿no? Ahí estamos jugando con valores básicos, ¿no? Voy a quitarle esto y listo, gente. Entonces los elementos draggable son los que no están seleccionados. Miren, como esto. ¿Ven? Lo muevo. Pero los otros no puedo hacer draggable. Obviamente no tiene sentido, pero sí los puedo, presiono y vuelvo y los quito, ¿no? ¡Pum! Entonces ya está. ¿Qué tal, gente? ¿Complicado? Para nada, ¿no? Súper sencillo. Espero que les haya gustado el challenge. No se olviden de suscribirse y de compartir para seguir creando este tipo de contenido. Y déjenme sus comentarios qué les pareció, les gustó, quieren otra parte más. Y bueno, ahora sí, me despido y nos vemos, gente.